En el episodio anterior de Kuma, la otra esposa, Karan descubrió a través de una foto que Sema lo había drogado y que, por lo tanto, no pasó la noche con ella. Más tarde, Ceylan fue a hablar con Karan. Él le preguntó si sabía lo que había ocurrido, y Ceylan le contó la verdad. Relató la conversación que escuchó de Sema por teléfono, en la que ella confesaba haber drogado a Karan y mentido sobre pasar la noche con él. Lleno de rabia por la traición, Karan decidió confrontar a Sema. El episodio de hoy comienza con Karan enfrentando a Sema frente a todos en la sala de la mansión. Lleno de ira, pide el divorcio. Sema queda devastada al darse cuenta de que Karan está decidido a separarse de ella, justo lo que más temía. Karan le entrega los papeles del divorcio y le exige que los firme. Kudret interviene y pide a Karan que detenga eso, alegando que, por la tradición familiar, no existe la separación. Ceylan, que observaba desde lejos, se retira del lugar. Karan entonces se sienta y dice que la tradición también se basa en la confianza, el honor y la bondad, y que no hay lugar para traiciones y conspiraciones. Él añade: Sema, mi cuñada, en lugar de practicar la honestidad, creaste una conspiración asquerosa contra mí. Karan insiste en que Sema firme el divorcio, porque no puede permanecer casado con alguien así. Sema intenta argumentar: Karan, me estás castigando por un único error. Karan se levanta, lleno de odio. ¿Un único error? ¿Así ves esto? ¿Como un único error? Si no lo hubiera descubierto, seguirías mintiéndome. Esto no es un error. Es un crimen. Sema intenta disculparse, pero Karan no acepta. Kudret intenta calmar la situación, recordando que todos cometen errores, pero Karan afirma que no le importan los parientes y que si es necesario, él mismo explicará lo sucedido. Karan aclara que Sema seguirá viviendo en la casa por ser la herencia de su hermano, pero que el matrimonio falso termina aquí. Karan se va, y Sema finge desmayarse, siendo asistida por Emir y Kudret hasta el sofá. Mientras tanto, Ferit presta declaración a la policía, explicando que fue al lugar porque sospechaba de una trampa para Leila, pero encontró a Mehmet herido en el suelo. La policía, tía de Ferit, pregunta por qué Mehmet llamó a Leila y no a la policía o a una ambulancia. Ferit sugiere que quizás el número de Leila estaba en la marcación rápida del celular de Mehmet. La policía indica que esto compromete a Leila, pero Ferit asegura que fue solo una coincidencia. La llamada del hospital interrumpe la conversación, informando que Mehmet entró en coma y no podrá declarar. Ferit pregunta si otro policía lo interrogará, y la oficial confirma que probablemente será Emir, su antiguo rival de trabajo. Ferit afirma no tener miedo y elogia la capacidad investigativa de Emir. Emir llega para interrogar a Ferit, expulsando a Gulsen de la sala con arrogancia. Comienza el interrogatorio preguntando a Ferit qué hacía en el lugar con una persona buscada por la policía y en tratamiento psiquiátrico. Emir lo desafía sobre por qué fue elegido para la última misión, a pesar de que Ferit quedó en segundo lugar. Ferit explica que probablemente fue por su ego inflado. Emir responde que Ferit se acercaba a las personas y construía relaciones, a diferencia de él. Emir acusa a Ferit de haber abandonado el trabajo por Leila, pero Ferit aclara: no fue por una chica, fue por Leila. Emir comienza a provocarlo, pero Ferit pide que continúe el interrogatorio. Emir deja claro que decidirá cuándo terminará. Ferit se irrita, golpea la mesa y Gulsen regresa, pero él le pide que salga nuevamente. Emir hace preguntas directas. ¿Te peleaste con el exnovio de tu novia? ¿Le pegaste? ¿Intentaste matarlo? Ferit niega, y Emir advierte que debe rezar para que Mehmet salga del coma y confirme su versión. Mientras tanto, Leila y Mustafa están en casa buscando noticias sobre Mehmet. Toca el timbre y entran en pánico pensando que es la policía. Leila abre la puerta y entrega un paquete a Leyal, quien se alegra al ver que no es la policía. Mientras tanto, Sema permanecía en la sala con Kudret, con los ojos fijos en la solicitud de divorcio de Karan. Murmuraba, casi en desesperación, que Karan la había humillado frente a todos y ahora la dejaba. Kudret, tratando de calmarla, dijo que Karan estaba nervioso. ¿Y su nerviosismo vale más que mi orgullo y mi honor como mujer?, preguntó Sema, con la voz cargada de indignación. En ese momento, Kudret pidió que Nadir le trajera sus medicamentos, pues no se sentía bien, pero Sema seguía lamentándose, mientras Kudret afirmaba con firmeza: mientras yo esté viva, no habrá divorcio. Sema, con el corazón oprimido, continuaba desesperándose, insistiendo en que Karan la odiaba y la abandonaría para siempre. Kudret se levantó, intentando poner orden en los pensamientos de la joven. Necesitas calmarte y esperar. Tus lamentaciones solo empeoran la situación. Pero Sema persistía, llenando la cabeza de Kudret con preocupaciones y angustias. Mientras tanto, Karan estaba en su oficina cuando recibió la visita de Emir y Khan. Querían hablar sobre lo sucedido, pero Karan respondió:
seco. No hay nada de qué hablar. ¿Sema ya firmó los papeles? Aún no, respondió Kanemir, suspiró, con cierto pesar. No me gusta entrometerme, pero creo que tu decisión de divorciarte de Sema fue precipitada. Karan frunció el ceño. ¿Desde cuándo cuestionas mis decisiones? No estoy cuestionando, respondió Emir con firmeza. Ni tengo derecho de hacerlo. Solo intento entender. Sema es la herencia de la familia. Cometió un error. Sí, pero no hay maldad en su corazón. Sé muy bien lo que hago, replicó Karan. Las decisiones sobre la familia solo me conciernen a mí. Emir, entonces, desafiante. ¿Tu familia no es también la mía? ¿La familia de la que nunca formé parte? Mi palabra no tiene peso alguno en esta casa, ¿verdad? Déjame decirte algo. Con esta decisión de divorciarte de Sema, estarás destruyendo a la familia. Deberías haber prestado más atención a Sema y no a Ceylan. Probablemente ella actuó así por tu culpa, por no prestarle atención. Tras decir esto, Emir se despidió, dejando a Khan solo con Karan, mientras un silencio pesado se apoderaba de la oficina. Mientras tanto, Ceylan permanecía en su habitación, caminando de un lado a otro sin cesar. La ansiedad la devoraba, llenando su mente de pensamientos que no la dejaban descansar. Tan absorbida estaba por su propia angustia que ni siquiera notaba el paso del tiempo, hasta que de repente la puerta se abrió de golpe, y Aisei irrumpió con una expresión de euforia. Con una sonrisa radiante, le anunció que la noticia era oficial. Karan finalmente se divorciaría de Sema. El impacto fue inmediato, como un rayo cayendo sobre Ceylan. Por dentro, sentía un alivio enorme y una felicidad difícil de contener, pero se obligó a mantener el rostro imperturbable. Con una rigidez inesperada, le respondió a Aisei que eso jamás ocurriría, que era imposible que Karan se separara de Sema para siempre. Aisei, desconcertada por la frialdad de su reacción, insistió en que la información era verdadera, que esta vez todo era serio y definitivo. Sin embargo, Ceylan, sin querer dar más explicaciones, simplemente le dio la espalda y salió de la habitación, dejando a Aisei confundida y preguntándose por qué no mostraba ni un atisbo de alegría ante la noticia que, en teoría, siempre había esperado. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Gonca y Mustafa permanecían paralizados por el miedo. Ferit llegó con noticias escalofriantes. Mehmet no había muerto, pero se encontraba en coma en el hospital. Les explicó que la policía ya investigaba el caso y que no descansarían hasta dar con los responsables del brutal ataque, quienes pagarían con todo el peso de la ley. Al escuchar esto, el terror se reflejó inmediatamente en los rostros de Gonca y Mustafa. Comprendieron que el peligro era mucho mayor de lo que imaginaban y que si Mehmet despertaba, estarían perdidos. Mientras tanto, Ceylan decidió salir al patio, sintiendo la necesidad de respirar para no ahogarse en su propia culpa. Se sentó en la mesa tratando de ordenar sus pensamientos, pero el peso de la situación la sobrepasaba. En ese momento, Ka apareció y, al verla tan agobiada, se acercó para preguntarle qué le pasaba. Ceylan, en un susurro, confesó que no quería sentirse responsable del divorcio de Karan y Sema, que no soportaba cargar con esa culpa. Ka intentó consolarla, diciéndole que había actuado correctamente al ser leal a Karan y que la decisión del divorcio era simplemente consecuencia de los errores de Sema. Pero a pesar de sus palabras, Ceylan no encontraba alivio. Se levantó y comenzó a caminar nuevamente por el patio, con la mirada perdida, reflexionando sobre la nueva etapa y el cambio radical que pronto llegaría a la vida de Karan, una idea que la llenó de pensamiento y angustia. Karan, por su parte, se quedó solo en su oficina, con la mente hecha un nudo. Tomó de nuevo las fotografías del cumpleaños de Sema, revisándolas una por una como si buscara respuestas que ya conocía. Cada imagen era un golpe a su orgullo, un recordatorio de la trampa en la que había caído. La rabia y la desconfianza crecían dentro de él, confirmando que cada sonrisa de Sema aquella noche no era más que una máscara para ocultar su traición. En medio de aquel torbellino de pensamientos, la puerta se abrió y su madre, Kudret, entró con una mezcla de preocupación y firmeza. Se acercó a él, pidiéndole que se calmara, que no permitiera que la ira lo llevara a tomar decisiones precipitadas de las que luego pudiera arrepentirse. Le suplicó que reconsiderara el divorcio, que pensara en la familia y en las consecuencias que podría traer. Karan la escuchará con una calma imperturbable y con una firmeza que no dejará lugar a dudas. Le responderá que no hay nada que discutir. Su decisión no es fruto de un impulso, sino la conclusión inevitable de un largo y doloroso proceso de reflexión. Kudret, negándose a aceptar sus palabras, insistirá en que lo conoce demasiado bien y que está convencida de que habla dominado por la ira, pero Karan la cortará en seco para revelarle que lo sucedido ya no se limita a los muros de la mansión. Le confesará que ha conversado con figuras clave del clan familiar y que, al día siguiente, uno de ellos acudirá personalmente a la oficina para escuchar de su boca toda la verdad. La confesión caerá como un golpe helado sobre Kudret, que comprenderá que su hijo ha actuado a espaldas de ella, decidido a seguir adelante con su plan sin esperar su consentimiento. El enfrentamiento se intensificará. Kudret se sentirá apartada y desafiada,
mientras que Karan le recordará que la farsa de Sema no solo fue una deslealtad, sino una afrenta directa contra su honor y contra el de toda la familia. Con dureza, le exigirá que respete su determinación, pues ya ha soportado demasiado. Vencida y furiosa ante la obstinación de su hijo, Kudret se pondrá de pie y abandonará la oficina. Antes de salir, lo mirará fijamente con una advertencia silenciosa, dejando claro que no aprueba en absoluto sus actos. En otro punto de la mansión, Ceylan tomará su propia resolución. Subirá las escaleras hacia la oficina de Karan con pasos pesados, como si cada peldaño aumentara el peso de su corazón. Frente a la puerta, se detendrá un instante, inhalará profundamente y llamará con suavidad. Desde dentro, Karan la invitará a pasar. Ella entrará y se sentará con la mirada baja, sin encontrar las palabras adecuadas para comenzar. Será él quien rompa el silencio, preguntándole con frialdad si aún guarda algún secreto por revelar. Sin evasivas, Ceylan confesará que se siente la única culpable de la separación y que la idea de verlo destruir su matrimonio por causa de ella la consume por dentro. Con voz quebrada, le dirá que la vergüenza y la tristeza la atormentan y que la mentira del embarazo se ha convertido en un peso insoportable. Con un tono casi suplicante, le pedirá que ponga fin a aquella farsa, que confiese la verdad y anuncie públicamente que ella nunca estuvo embarazada. Karan la escuchará en silencio y con un aire enigmático le asegurará que no tiene por qué inquietarse, porque muy pronto ese juego llegará a su fin por sí mismo y, cuando eso ocurra, nadie volverá a hablar del embarazo. Mientras él pronuncia esas palabras, la mente de Ceylan se perderá en un ensueño. En su imaginación verá a Karan acercándose con calma y con un deseo contenido que la dejará indefensa. Lo visualizará despojándola lentamente de sus ropas, disfrutando de cada instante con una mirada ardiente que revelará su pasión. La visión será tan intensa que, por un instante, perderá la noción de la realidad. De pronto, reaccionará y sacudirá la cabeza, intentando borrar aquella imagen de su mente. Karan, al notar su distracción, dará por terminada la conversación. Con seriedad, le dirá que no queda nada más por decir y le pedirá que lo deje a solas. Aunque Ceylan desee hablar más, comprenderá que no hay espacio para insistir. Se levantará en silencio y saldrá de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Karan quedará sentado, inmóvil, pero su mente también se sumergirá en un torbellino de pensamientos que no le darán tregua. La misma imagen que Ceylan acababa de recrear en su mente volverá a aparecer como un suspiro prohibido, un instante de intimidad absoluta entre ambos, un encuentro que su alma deseaba con desesperación, aunque su orgullo se negara a aceptarlo, pero de pronto volverá en sí, obligándose a recordar que debe permanecer firme, sin dejarse arrastrar por pensamientos que podrían destruirlo todo. En la mansión, la tensión se respirará en cada rincón. Kudret estará destrozada por la indiferencia de su propio hijo. Sentirá que su voz ya no pesa, que su lugar de matriarca ha sido reducido a nada, y la impotencia la consumirá hasta dejarla sin apetito ni palabras. La sala se convertirá en un espacio sofocante, donde el silencio pesará como plomo. Allí estarán Karan, Emir y Sema, inmóviles, atrapados en sus pensamientos, sin atreverse a pronunciar una sola palabra, como si la tristeza y el resentimiento hubieran cubierto todo con un velo oscuro. Será entonces cuando la calma se desmorone de golpe. Alguien irrumpirá corriendo, con la respiración agitada y el pánico reflejado en su rostro. Anunciará que Ceylan se encuentra muy mal, que un dolor insoportable en el estómago la consume y que teme por la vida del bebé. En cuanto escuche esas palabras, Kudret saltará de su asiento desesperada, exigiendo explicaciones, gritando que no permitirá que nada malo le ocurra a su nieto. Todos reaccionarán con sobresalto, movidos por la preocupación, mientras Sema, en secreto, no podrá evitar esbozar una sonrisa cargada de veneno. En lo más profundo de su ser, disfrutará con malicia al saber que ese caos era exactamente lo que había planeado. La familia entera subirá apresurada las escaleras hacia la habitación de Ceylan. Allí, Ceylan, encerrada en su cuarto, se repetirá una y otra vez que ya no puede continuar con aquella farsa, que el engaño debe terminar. Al escuchar los pasos acercándose, tomará una decisión. Comenzará a retorcerse en la cama, gimiendo de dolor, como si atravesara un suplicio insoportable. Kudret será la primera en entrar, y al verla en ese estado, estallará con furia. Con palabras hirientes, la increpará, diciéndole que es incapaz de cuidarse a sí misma, que no sirve para nada. Ceylan intentará defenderse, alegando que el dolor fue repentino, pero Karan no dudará ni un instante. Se acercará decidido, la tomará en brazos y se dispondrá a sacarla de allí. Mientras la carga, se inclinará hacia su oído y con voz gélida
Le susurrará una amenaza que la dejará paralizada. Pagará muy caro el espectáculo que está montando frente a todos. Sema contemplará la escena con satisfacción, convencida de que su plan se desarrolla a la perfección. En ese momento, Emir se acercará sigilosamente y le murmurará que, si el embarazo se interrumpe, todo será más sencillo. Karan no tendrá razones para aferrarse a Ceylan y el divorcio será inevitable. Horas después, Karan y Ceylan regresarán a la mansión. Kudret los estará esperando, consumida por la angustia, y apenas los vea se abalanzará sobre ellos, rogando saber qué dijo el médico, cómo se encuentra el bebé. Con una seriedad cortante, Karan la mirará fijamente y pronunciará la mentira que lo cambiará todo. Anunciará que han perdido al bebé. La noticia caerá un rayo sobre la familia. Kudret, destrozada, perderá el control y, cegada por el dolor, se lanzará contra Ceylan, gritándole que es una incapaz, que toda la culpa recae sobre ella y que ahora que el embarazo ha terminado, quedará completamente sola, sin nadie a quien recurrir. Sian escuchará cada ataque en silencio, mientras al fondo Sema no puede disimular su sonrisa de satisfacción, disfrutando del caos que ella misma desató. En medio de ese momento desgarrador, Sema, con una hipocresía evidente, se acercará a Karan y le dirá que siente mucho la pérdida, pero que, ahora que el bebé ya no está, pueden proceder a firmar el divorcio de una vez por todas. Lo que Sema no anticipará será la reacción de su esposo. Karan, sin vacilar, le responderá que sí, que está de acuerdo. Primero firmarán el divorcio y, acto seguido, pondrán fin también a la sociedad que los une en la empresa. Sema quedará paralizada, incapaz de creer lo que escucha. Con las manos temblorosas, se verá obligada a tomar los documentos y estampar su firma, sintiendo que cada trazo es un martillo sobre su propio destino. Justo en ese instante, mientras el silencio en la sala se vuelve casi insoportable, el cuerpo de Min Sitsansentu, Kudret cederá. La presión, el dolor y la decepción la golpearán con una fuerza implacable. Se llevará las manos al pecho, sintiendo un dolor repentino que le corta el aire, y en cuestión de segundos perderá el conocimiento, desplomándose frente a todos. La desesperación se apoderará del lugar. Nadie sabrá qué hacer, y mientras llaman a una ambulancia, la vida de la matriarca penderá de un hilo.